Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy, evidentemente, toca hablar de actualidad, toca hablar de los Milwaukee Bucks, toca hablar de Adrian Griffin y su despido y, por supuesto, de la contratación de Doc Rivers. ¡Let's go! El mercado empieza a moverse en la NBA a 2 semanas justo para el cierre, para ese conocido como trade deadline. Y bueno, hemos visto esta semana movimientos interesantes como el del Rozier a Miami Heat, con la contrapartida de Kyle Lowry y una primera ronda. Pero hoy vengo aquí para analizar uno de los movimientos, digamos, más inesperados, aunque ahora veréis que es algo que ya venía cocinándose a fuego lento. Y evidentemente estamos hablando del despido de Adrian Griffin y la contratación, ojito, de Doc Rivers, que vuelve a la NBA y vuelve a un equipo contender. Antes de nada, deciros que como siempre agradezco si os gusta el vídeo que le deis a like, que dejéis comentarios diciendo qué os parece, temas también que os gustaría que tratase y por supuesto si os gusta y queréis estar al tanto semana a semana del canal, que os suscribáis aquí. Poco a poco, como digo, vamos creciendo, pero bueno, ya sin más dilación vamos a ir a analizar algo que ha sorprendido a muchos y es el anuncio de que los Milwaukee Bucks han despedido a su actual entrenador Adrian Griffin y luego, para más Inri, todavía han contratado a Doc Rivers. Entonces, en este vídeo, voy a intentar que sea breve y no eternizarme demasiado, voy a explicar un poquito cuáles son estos motivos, ¿no? Porque es cierto que a priori, si ves la clasificación, no sigues demasiado a los Milwaukee Bucks, no has visto sus partidos, te puede extrañar, ¿no? Que despidan a un entrenador que tiene a los Milwaukee Bucks con un récord de 30 victorias y 11 derrotas, solo superado en la conferencia este por los Boston Celtics. Entonces es extraño, ¿no? Que despidan a un entrenador así. Recordemos que Griffin es un entrenador novato, es su primera experiencia como head coach. Es cierto que tiene pues bastante experiencia como asistente, empezó de hecho en Milwaukee, pasó por Oklahoma, estuvo los últimos años en los Toronto Raptors y había afrontado este verano, después del despido de Mike Budenholzer, pues un poco este reto, este gran reto, ¿no? El bono de Adrian Griffin. Como digo, si miras solo la clasificación, te echas las manos, y muchos os habéis echado las manos a la cabeza por este despido, ¿no? En plan, ¿cómo lo van a despedir si van segundos? Es cierto que todavía no tienen las mejores sensaciones, pero al final creo que hay varios factores. El principal, y creo que no es culpa de Griffin, es un poco la confección de la plantilla. Creo que, y creo que intentarán solucionarlo en este mercado de fichajes estas 2 semanas, intentando incorporar algo que aporte defensa exterior, que creo que es el principal problema de esta plantilla, ¿no? Del roster de estos backs, pero también falta algo claro. Es cierto que van segundos, que tienen un buen récord, pero en muchas ocasiones se ha visto un poco lo que denominamos como las costuras, ¿no? De un técnico novato. Y si se ve en regular season, imaginaros en playoff. Al final estos Bucks es un equipo que está construido para ganar el anillo. O sea, no vale otra cosa. Han hecho además la apuesta este año de Damian Lillard, intentando pues agregar esa pieza necesaria para intentar ir de nuevo a por el anillo. Entonces, pues bueno, han pasado varias cosas. La primera de todas, lo que comentaba antes, ¿no? Adrian Griffin al final es un técnico sin experiencia en cuanto a head coach. Además, es un técnico que empieza pues como técnico novato, ¿no? Como head coach, aunque como digo, tenga experiencia como asistente, pero claro, en un proyecto en el que solo vale ganar. No es lo mismo pues empezar a lo mejor en otro proyecto que puedes ir desarrollando jugadores. Entonces aquí se le han visto las costuras en términos defensivos, en términos de libreta, ¿no? De pizarra, ¿no? Que llamamos, pues no es algo que todavía domine y es algo que sobre todo en playoffs se va a notar y se nota esa experiencia. Y además esto todo unido a que los jugadores, el primero Giannis, que parece que ha sido el principal impulsor, ¿no? de este despido, pues no están del todo de acuerdo con él. También ha habido conflictos con Brook López y cómo lo empleaba dentro de la pista. También recordad ese conflicto después de ser eliminados en semifinales del In-Season Tournament con Bobby Portis, ¿no? También gritando en el vestuario. Había un ambiente que combinaba inestabilidad, que no confiaban demasiado en el técnico
Y todo esto, más pues un poco mano, ¿no? Digamos, de Giannis, que luego también quiero hablar un poquito de esto, pues han hecho que al final el técnico no continúe. Es muy difícil asumir como técnico novato algo así. Es cierto que tenemos algún precedente, ¿no? Como el hecho de Matsula, ¿no? Que venía de ser asistente, pero ya estaba como asistente dentro de la franquicia. Al final llegó a unas pues finales de conferencia, ¿no? En el caso, aunque sí que es verdad que ya tenía experiencia, de hecho empezó su experiencia en los banquillos en los Bucks, pero ya allá por 2008 venía de unos Toronto Raptors y no estaba muy metido dentro de la franquicia. Y eso, unido a las cosas de novato y a las urgencias, ¿no? Digamos, del proyecto por ganar, pues han hecho que finalmente hayan decidido desprenderse de él. Luego también hemos visto imágenes con Giannis de que lo intentaba sustituir, luego hablaba con él y volvía a entrar. No sé, parecía como que era un barco que no tenía un capitán y era lo que necesitaban. Yo creo que de ahí los motivos de la destitución, ¿no? Es verdad que habrá muchos críticos porque dicen que el equipo estaba ahí segundo, pero créeme que si veis los partidos de los Bucks, es un equipo que transmitía cero sensaciones de cara sobre todo a unos hipotéticos playoffs, obviamente, que deben jugarlos y van a jugarlos. Entonces, de ahí viene el cambio, ¿no? Entonces, es verdad que así a priori mirando el récord y si no sigues, como digo, tanto a los Milwaukee Bucks y ves sus partidos, puedes echarte las manos a la cabeza. Pero no siendo así, había varios problemas, también dudas en temas de rotaciones y sobre todo eso, el malestar con los jugadores y con Giannis. Hablando un poco del tema Giannis, que he estado leyendo estos días, al parecer Adrian Griffin lo impulsó Giannis, ¿no? Porque el primer técnico del que se había hablado era Nick Nurse, pero no sé muy bien por qué Giannis decidió cancelar, ¿no? Entre comillas, este fichaje. La verdad que ahora se debe estar echando las manos a la cabeza por lo que está haciendo en Filadelfia. Un técnico como Nick Nurse, para mí, uno de los mejores, sin duda, de toda la competición. Entonces metió a Adrian Griffin, pero parece que se ha ido dando cuenta de que no era el técnico adecuado. Entonces han decidido moverlo. Y bueno, esto es impresionante ya de por sí, como decía, se ha hablado mucho durante estos días desde que se ha anunciado, pero quizás algo más sorprendente todavía es su sustituto, Doc Rivers, un técnico vilipendiado por muchos, sobre todo por todo lo que ha perdido en los últimos años. Es cierto que en 2008 lideró a los Celtics a su anillo, ¿no? Y de hecho ahí lo tiene el bono de Doc Rivers, pero es un técnico que despierta, y sobre todo después de su última etapa, que lo tenemos más cercana en Filadelfia, se ha remontado al 3-1, despierta cierta inseguridad, sobre todo en playoffs, en fases finales, cuando su equipo incluso está llevando ventaja de 2 partidos y de acabar un poquito, pues no de la mejor manera y eliminado. Es cierto que si miras las opciones que había sobre la mesa, está claro que los Milwaukee Bucks, si echan a Adrian Griffin por ser novato, no van a coger a otro técnico novato. Entonces, querían un técnico con experiencia. Obviamente, Doc Rivers es de los técnicos con más experiencia, aunque ahora parecía que ya estaba en el ostracismo y de hecho lo han rescatado los Bucks como comentarista, ¿no? Parecía que no iba a volver porque la liga había perdido confianza, pero aquí le llega una oportunidad muy importante y como digo, había falta de opciones, ¿no? Se había hablado también de Stan Van Gundy, que lleva años sin entrenar, pero es un entrenador que también está un poquito más fuera, ¿no? No sé. A mí no me convencía demasiado. Es cierto que oyendo el nombre de Doc Rivers y el ganar, pues choca un poco, pero creo que los Bucks aciertan. El tiempo lo dirá, obviamente, pero bueno, también decidme en comentarios qué os parece a vosotros, ¿no? Si aciertan, si no aciertan. Al final, Doc Rivers es un entrenador que a nivel de regular season, pues lo hace bien, a nivel de primeras rondas de playoffs, pero es verdad que es un entrenador que ahora os voy a leer, que me lo he apuntado por aquí, la ristra de nombres All-Star que él ha entrenado a lo largo del tiempo. Ha entrenado a McGrady, ha entrenado a Pierce, a Garnett, a Allen, a Rondo, Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, Joel Embiid, Ben Simmons, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, ahora Giannis, Lillard. Creo que ha entrenado, y por eso se le critica tanto, a muchísimos de los mejores jugadores no sé si de toda la historia, pero bueno, en el top, ¿no? En ese top 75, pues están muchos de ellos. Entonces, al final, es un entrenador que siempre se ha quedado a medias, ¿no? Salvo, como digo, en esos Celtics de 2008. Al final es un entrenador que hasta que acabó de entrenar, ¿no? Hace nada con los Sixers, con esa derrota que dolió mucho, ¿no? A la parroquia de Filadelfia,
pues al final, bueno, pasó por Orlando, luego estuvo Celtics, estuvo Clippers, estuvo Sixers, ¿vale? Pero es que si echamos la vista atrás y dejamos ese anillo a un lado, llevaba más de 10 años sin pasar de semifinales de conferencia. Al final, con Clippers y con Sixers, perdió en 6 semifinales de conferencia. Con Clippers estuvo entre 2014 y 2020, 3 semifinales, como digo, 3 primeras rondas, también se quedó ahí, ojito, y una temporada sin playoffs. Luego en Sixers, etapa más cortita, entre 2021 y, 2020, y 2023, más reciente, ¿no? 3 eliminaciones en semis. Al final lleva 24 temporadas como entrenador de la NBA, 3 finales de conferencia entre Orlando, Boston, Clippers y Sixers, solo 3 finales de conferencia, como digo, 6 veces perdiendo en semifinales. Y al final con equipos muy buenos. Ya visteis la ristra de nombre que os leí antes, que es una absoluta maravilla. Entonces aquí hay muchas dudas respecto a esto. Al final sí, un técnico como Doc Rivers, perdedor, ¿no? Entre comillas, y que pechea un poco en estas etapas de eliminación, ¿no? en los playoffs, y sobre todo con grandes equipos. Ahora vuelve a tener un gran equipo, aunque como decía antes, creo que necesita reforzarse y veremos si lo logra, sobre todo a nivel de defensa exterior. Pero bueno, creo que es un técnico que, habiendo lo que hay, y si decides pues quitar a Dylan Griffin de ahí, que yo creo que es una decisión acertada, aunque como digo, el tiempo dirá si sí o si no, pues al final apuestas por el mejor entrenador, yo creo que había disponible, un entrenador con experiencia, que sí, tiene bastantes derrotas acumuladas, tiene también ese San Benito encima. De hecho, ya han hecho, que he flipado con esto, ¿no? Han hecho ya una imagen que os voy a dejar por aquí de la eliminación de los Milwaukee Bucks en playoff, con su cara, ya pues preparando un poquito. Pero bueno, yo le daría el beneficio de la duda. Creo que los Bucks son una franquicia que ha demostrado en los últimos años ser valiente, ya lo demostró con Ru Holiday, se criticó mucho y al final acabó un anillo, lo ha demostrado ahora con Damian Lillard y pues ya veremos si se demuestra, y lo va a demostrar ahora, o lo ha demostrado con Doc Rivers, que también veremos si lo demuestra. Al final, yo creo que el tiempo va a juzgar esto. Creo, a mí particularmente, decidme lo que penséis aquí, creo que lo han hecho bien. Doc Rivers al final es un buen entrenador, tiene ese San Benito encima y veremos si se lo puede quitar. Y luego, también antes de acabar, quería comentar algo que me parece curioso, no sé si se va a dar, de hecho, para que se dé tendrían que salir los Bucks campeones, pero esto me ha hecho recordar una situación bastante similar y tenemos que retrotraernos a enero de 2016, cuando los Cleveland Cavaliers, que a posteriori saldrían campeones con LeBron James, con Kyrie Irving, llevaban 30 victorias y 11 derrotas, exactamente el mismo récord en enero que estos Bucks. Es cierto que ellos iban primeros en la conferencia y los Bucks segundos, pero en ese caso LeBron no le gustaba mucho el técnico por aquel entonces, David Blatt, y acabó provocando su despido, un poquito como ha pasado aquí con Giannis. ¿Qué pasa? Que Tyronn Lue asumió los mandos. Es cierto que tenía LeBron, tenía Kyrie, tenía un muy buen equipo, Kevin Love, ¿no? Todos recordamos a esos Cavs. Aquí en Milwaukee también tiene muy buen equipo en este caso, pero es diferente, ¿no? Entonces, este fue un caso de cambio en enero con un récord de 30-11 que acabó en anillo. Veremos si este cambio en enero con un récord de 30-11 también acaba en anillo. Decidme en comentarios si pensáis que pueden llegar a las finales, si pensáis que pueden ganar el anillo, quitarse este San Benito en Doc Rivers, y veremos qué os parece a vosotros esto, ¿vale? Yo ya os he dejado por aquí un poquito, pues, cuál es mi opinión. Yo, en general, pienso que es algo positivo, algo valiente. Como siempre, la NBA son apuestas, quien no apuesta no gana, y creo que los Milwaukee Bucks acaban de hacer su apuesta. Veremos si en unos meses han acertado o no, ¿vale? Así que nada, dejadme vuestros comentarios por aquí, y como siempre, nos vemos la semana que viene en el canal de Cancha NBA.